Un saludo tengan todos los estudiantes de 11º grado, docentes que nos acompañan, así como también los alumnos de segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Por supuesto, también los adultos de casa que están acompañando en todo este proceso que estamos realizando por la televisión. Pues bueno, también para ellos un saludo porque son también una base importante en el desarrollo de este trabajo que estamos haciendo. Pues bien, hoy nosotros vamos a hacer una clase distinta. Vamos a hacer una clase distinta, ¿por qué? Porque al inicio vamos a tratar de retomar algunos contenidos de cierta importancia que nosotros no debemos pasar por alto, aunque ya lo hemos tratado en clase. Vamos de nuevo a retomar algunas cuestiones fundamentales, imprescindibles para poder desarrollar ejercicios relacionados con estos temas. Y también en el transcurso de la clase, pues vamos a ofrecerles unos ejercicios tipo, tanto para los alumnos como para los docentes, relacionados con contenidos que se han impartido durante el desarrollo de las teleclases que revisten cierta importancia. Porque estos ejercicios son tipo, ya que a partir de aquí nosotros cuando podamos estar de forma presencial en las escuelas, pues se hará una evaluación de forma escrita con estos contenidos fundamentales que hemos dado en cada una de las teleclases. Por eso les decía que nosotros vamos a darle cierta importancia a estos ejercicios que en el transcurso de la clase vamos a estar analizando. Pues bien, de ahí que el tema de la clase de hoy vamos a anotarlo, como ustedes pueden apreciar ahí: sistematización de pila y ejercicios de autoevaluación. Vamos a darle un tiempo para que ustedes anoten este tema. Pues bien, es imprescindible para poder desarrollar esta primera parte de sistematización de pilas, pues recordar algunos contenidos que ya nosotros tenemos incluso desde secundaria. Y me estoy refiriendo a la clasificación de los procesos redox a partir del análisis que hagamos de la ganancia y pérdida de electrones. Por supuesto, la ganancia y pérdida de electrones nosotros no podemos verla en una ecuación química, que es un esquema, un modelo que ha creado el hombre para poder explicar de forma teórica las reacciones químicas. Pero sí podemos ver la variación de los números de oxidación de cada una de las especies que participan en el proceso, y esto nos da la medida de que si hay variación del número de oxidación, pues por tanto habrá ganancia o pérdida de electrones. Si no la hay, es decir, si no hay esa variación en el número de oxidación, pues entonces no hubo ni ganancia ni pérdida de electrones. Vamos entonces a empezar por analizar el siguiente ejemplo que aparece en pantalla. Y cuando terminemos rapidito, nosotros vamos a copiar la ecuación. Por supuesto es una ecuación que es un poco grande, por eso la hemos dividido. Primero, en la parte de arriba están puestos los reaccionantes, en la parte de abajo están puestos los productos. ¿Qué sucede? Vamos a analizar lo siguiente. El nitrógeno en los reaccionantes tiene número de oxidación 5+, y se mantiene en los productos con ese mismo número de oxidación. También sucede lo mismo con el oxígeno, que tiene número de oxidación 2- en los reaccionantes y se mantiene en los productos con ese número de oxidación. Pero vamos a ver qué sucede en el caso del metal cromo, que está reaccionando. En este caso, su número de oxidación es 0. Cuando analizamos el cromo en los productos, este aparece como ion cromo 3+. Es decir, aquí ha habido una variación del número de oxidación, por supuesto, producto de la pérdida de electrones.
y en el caso del plomo aparece como ion plomo 2+ en los reaccionantes y en los productos aparece como plomo metálico. Es decir, aquí ha habido una reducción de este ion plomo 2+ a plomo metálico. Vamos a copiar muy rápido esa ecuación que tenemos en pantalla porque nos va a servir para el transcurso de la clase desarrollar algunos otros contenidos relacionados con esto. Pues bien, vamos a seguir haciendo el siguiente análisis con la reacción. Ya hemos visto que hay variación del número de oxidación, producto de la ganancia y pérdida de electrones. Es decir, que aquí hay un proceso de reducción y de oxidación que son simultáneos. Siempre que haya una pérdida de electrones, habrá otra especie que la gane. Por tanto, habrá un proceso de oxidación y otro proceso de reducción. Pues bien, vamos entonces que precisamente esta reacción será una reacción redox, que lo podemos simplificar, oxidación-reducción, con esta palabra redox, es decir, reducción y oxidación. Pues bien, vamos a ver que continuamos con la misma ecuación, no hay que volverla a copiar. Ahora, ya les decía que hay dos procesos, uno de oxidación y uno de reducción. Pues bueno, habrá entonces una semiecuación de oxidación y una semiecuación de reducción. En esta primera información que estamos poniendo en pantalla, pues podríamos escribir la semiecuación de oxidación. Ya habíamos dicho que el cromo metálico se ha convertido en un cromo 3+, por tanto, esto es producto de un proceso de oxidación, el cual lo podemos representar de esta manera. Es decir, el cromo, y esta es semiecuación en la que vamos a copiar. Ya la anterior la tenemos copiada. Semiecuación de oxidación. El cromo metálico se está transformando producto de la pérdida de 3 electrones, que lo ponemos a la derecha, en ion cromo 3+. Y esa es la semiecuación que representa la parte de oxidación en ese proceso redox. Vamos a copiar esa semiecuación de oxidación muy rápido. Pues bien, ¿qué nos queda por representar? La semiecuación de reducción. Ya habíamos visto que entonces los iones plomo 2+ se han transformado en plomo. Eso es producto de una reducción. Esos iones han ganado electrones y, por supuesto, se han convertido en átomos del metal plomo. Esto lo podemos representar con esta semiecuación de reducción que de inmediato vamos a anotarla. Bien, entonces, los pares R2, ahí hay dos especies en cada una de esas semiecuaciones. ¿Cómo se representan estos pares R2? La forma oxidada a la izquierda, a la derecha la forma reducida, separada por una barra. Estábamos hablando de este ion y de este otro ion. Forma oxidada, forma reducida. También tenemos este otro par, el plomo 2+, plomo, forma oxidada, forma reducida.
esto también nosotros lo podemos sacar de la ecuación y representarlo. Ahora bien, ahora tenemos aquí la representación de una ecuación, esta que tenemos, llevada a un sistema, a un equipo, podríamos, a un dispositivo, podríamos decir, donde ese movimiento de electrones, producto de la ganancia y pérdida de electrones, es posible utilizarlo para que se utilice esto como corriente eléctrica. Y aquí tenemos entonces una semipila a la izquierda y una semipila a la derecha. Y está unido esto por un puente salino que permite que se cierre el circuito y que además haya una electroneutralidad para que el proceso funcione. Ahora yo de inmediato les voy a poner un video que dura 3 minutos y que ilustra en la vida cotidiana cómo podemos representar esto en una reacción que puede producir corriente eléctrica. Vamos a ver el video. ¿Creéis que podremos generar electricidad con un limón? ¿Creéis que podremos encender aparatos eléctricos como una bombilla o una calculadora? Vamos a comprobarlo en esta frutería. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me puedes poner 3 o 4 limones? Sí, sí, claro. Gracias. ¿Irán bien para hacer zumo? Pues son un poco ácidos, ¿eh? No sé si para hacer zumo estarán bien. No, pero me va a venir muy bien que sean ácidos porque realmente lo que quiero es generar electricidad con ellos. ¿Quieres que te lo demuestre? Vale. Vamos a verlo aquí, que he preparado un experimento. Tenemos varios limones y, lo más importante, un tornillo de metal que está recubierto de zinc, está galvanizado, y una moneda de 5 céntimos que, bueno, como sabrás, están recubiertas de cobre. Estos dos metales son los que van a ayudarnos a que en el limón se genere una pila química que va a generar suficiente electricidad para poder encender algún aparato eléctrico. ¿Tienes alguna cosa, el móvil o Pues una tengo una calculadora. Mira, pues esta calculadora que supongo que usaréis en la tienda y que ahora pues funciona porque tiene, supongo, una pila en algún sitio. Le quitamos esta pila y lo que vamos a hacer es enchufarlo a nuestra pila de limones. Vamos a enchufar esto aquí y esto aquí. Y ahora vamos a darle la vuelta y a ver si funciona. Ahora se enciende. Si le damos aquí se enciende. Y si hacemos una operación, funciona perfectamente gracias a la química y a todo el circuito que hemos montado con los tornillos, las monedas y los limones. Lo primero de todo, hay que decir que el limón no está generando ninguna energía eléctrica. Lo que está generando energía eléctrica son los dos metales que tenemos. Por un lado, el zinc, que recubre este tornillo, que está galvanizado, y por otro lado, el cobre, que recubre esta moneda de 5 céntimos. Si los metemos dentro del limón, ahora mismo lo que tenemos es una pila que más o menos genera un voltaje parecido a esta. Tienen un electrodo de zinc y un electrodo de cobre. En el electrodo de zinc lo que ocurre es que se disuelve parte del zinc y además se generan electrones que viajan por el limón hasta el electrodo de cobre. El electrodo de zinc se está oxidando y es el ánodo o polo negativo, y el electrodo de cobre se está reduciendo y es el cátodo o polo positivo. Esto lo podemos conectar, tal y como hemos visto, a un aparato electrónico de pequeño voltaje y hacer que funcione. En casa necesitaríamos como 40 limones para encender la luz del salón, por ejemplo. No es la solución al problema energético del mundo, pero realmente es un experimento muy prometedor y, de hecho, ya os digo que es el mismo experimento que se hizo hace 200 años cuando se inventaron las pilas. Pues bien, nosotros tenemos que del ejemplo que habíamos puesto en la clase, pues tenemos aquí que nosotros podemos representar de forma simplificada esa pila que nosotros habíamos ilustrado ahorita y que, como ustedes pueden ver aquí, a la izquierda vamos a poner el pack que va a corresponder al ánodo en el sentido de la oxidación y a la derecha el pack que va a corresponder al cátodo, que sería el proceso de reducción. Pues bien, yo decía que tanto los electrones que se ganan como que se pierden, pues estos al final se van a consumir. Yo podría entonces pensar en una semiecuación de anódica que ocurre, en este caso, en el proceso oxidativo, y
También tengo otra ecuación que sería la catódica. Si yo multiplico la ecuación de arriba por 2 y la de abajo por 3, pues estoy igualando las cantidades de electrones y esto me va a permitir entonces pensar que yo podría sumar estas dos ecuaciones y de esta manera pues tendría la ecuación total del proceso que está ocurriendo en esta pila. Este ejemplo está muy similar a este, disculpen, muy similar a este. En el libro de texto ustedes se pueden encontrar un ejemplo donde se suma la semiecuación anódica y catódica y pues bueno, finalmente pues se tiene la ecuación total. Ahora bien, aquí hay un potencial en un electrodo y un potencial en el otro electrodo. Esa diferencia de potenciales es quien me va a dar a mí el voltaje de esa pila, el cual nosotros lo vamos a identificar como la fuerza electromotriz de esa pila, que siempre vamos a calcularlo restando el potencial del cátodo, que es el mayor, menos el potencial del ánodo, y por eso siempre me va a dar positivo. Por eso las pilas siempre son procesos espontáneos, siempre producen corriente. Pues bien, vamos entonces, tenemos estos datos de los potenciales para estos dos pares que estábamos analizando en la clase de hoy. Si yo entonces resto el potencial del cátodo, que sería el que ocurre en el proceso de reducción menos el que ocurre en el proceso de oxidación, pues entonces esto indiscutiblemente me daría un valor positivo, el cual nosotros también lo podemos identificar como delta E, es decir, la diferencia de potenciales en esta pila. Pues bien, hasta aquí los contenidos que yo quería con ustedes analizar sobre esta primera parte, y a continuación pues les vamos a ofrecer unos ejercicios tipo tanto para los estudiantes como para los docentes, para la hora de hacer el instrumento escrito cuando nos reincorporemos, pues ustedes tengan una idea. En el primer ejercicio yo he mezclado contenidos de la unidad 1 y contenidos de la unidad 2. Es decir, son dos ejercicios, pero ustedes saben, los docentes por supuesto, que esto se puede dividir en 3 ejercicios. Pues bien, les decía, ejercicios para autoevaluación. Aquí sí tenemos que tratar de copiar en sus materiales estos ejercicios. El primer ejercicio, ustedes lo van a copiar y yo lo comento. Vamos a dar un tiempo. Pues bien, como ustedes pueden apreciar ahí, al disolver el electrolito de fórmula NaOH en agua a 25 grados Celsius, se obtiene una disolución de concentración de la cantidad de sustancia 10 a la menos 3 mol por litro. La temperatura del recipiente donde se prepara la disolución se eleva y el porciento de disociación es del 98%. Aquí hay 3 elementos fundamentales. Primero, que la temperatura es 25 grados Celsius, para sacar un dato después, que la temperatura del sistema se eleva y que además el porciento de disociación es del 98%. Esto nos va a servir para informaciones que tenemos que tener presentes para poder resolver, por ejemplo, este primer ejercicio que dice lo siguiente. Nombre del electrolito. Clasifíquelo según su fortaleza y solubilidad y represéntelo iónicamente. Vamos a anotar lo que aparece en pantalla.
Bien, vamos a ver entonces otros incisos. Hay varios incisos porque recuerden que estamos mezclando dos unidades. El primero, clasifique la disolución según el criterio energético. Hay información en el texto para esto. Calcule el pH de la disolución. También hay información en el texto. El electrolito, ya lo clasificaron anteriormente, tiene la concentración de todo el electrolito y además clasifique la disolución según el pH. Ya habíamos dicho que pH nos da el grado de acidez, por tanto, esto me permite clasificar en la disolución en ácida o básica. Vamos a anotar lo que aparece en pantalla. Vamos entonces a otro ejercicio también de este contenido que dice, primero una información, si la ecuación de disociación del indicador HX es la que ustedes pueden apreciar ahí, por supuesto ustedes saben que entonces es un indicador ácido por la presencia del ion hidrógeno, en este caso, pues bien, entonces vamos de inmediato a copiar esta información. Pues bien, si nosotros valoramos el principio del Schaerer-Brown y lo analizamos, pues podríamos responder la pregunta que nos hacemos. ¿A qué especie del indicador, molécula HX o ion específico X1- se deberá el color que tome la disolución de NaOH? Y, por supuesto, como ya les comentaba, vamos a explicar según el principio de Le Chatelier. Vamos a anotar la información que hay en pantalla. Vamos ahora a un segundo ejercicio. Dados los siguientes pares y sus correspondientes valores de potenciales estándar de electrodo, estos potenciales, porque ustedes tienen aquí, los tienen en el libro de texto, es para el caso del par plátano más plata y hierro 2 más hierro. Estos potenciales ustedes lo pueden copiar de inmediato. Vamos entonces a preguntarnos lo siguiente. Hay que completar esta pila simplificada que tenemos aquí. Hay que tener presente que a la izquierda quién va, en qué sentido, y en función de los valores de potenciales ustedes sabrán elegir quién será aquí el par, es decir, la posición de los iones y el metal para representar en esta pila. Bien, vamos entonces, ya seguro, en lo que yo estaba conversando con ustedes, ustedes han copiado y podemos pasar a otro inciso. Señale en esa pila simplificada la zona anódica, catódica, el puente salino y escribir las semiecuaciones anódica, la semiecuación catódica y la ecuación total, como el ejemplo que vimos al inicio de la clase. Además, en el libro de texto también ustedes pueden encontrar estos ejemplos que les van a servir para poder resolver este tipo de ejercicio. Pues bien, en el video el interlocutor nos decía que había un metal que se gastaba. Pues bien, entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. Como ustedes pueden observar aquí, hay
otra pregunta que dice, durante el funcionamiento de la pila, ¿qué le sucede a la masa del metal hierro? Eso es una pregunta interesante que ustedes, en función de lo que hemos estado analizando, la podrían responder. Y también, otro inciso, ¿qué le sucede a la concentración de los iones plata 1+? Y por último, calcular la FEN o delta E de esta pila. Vamos entonces a darles un tiempo para que anoten esta otra información. Pues bien, yo creo que lo que hemos hecho en la clase de hoy les puede servir para, en algunos casos, sistematizar las cuestiones de pila. En otros casos, tendrán que profundizar más en el libro de texto. De todas formas, en clases anteriores, nosotros habíamos abordado el tema de pila y ustedes pueden, los que tengan la posibilidad, o con otros compañeros agenciarse de esta clase, revisarla para poder resolver estos tipos de ejercicios. Y bueno, sin más, hasta aquí la clase de hoy. Espero que ustedes de forma independiente, porque es autoevaluación, ustedes traten de hacer estos ejercicios y en otros momentos, pues entonces podríamos retomar la respuesta de estos ejercicios. Recuerden que debemos mantener la higiene para podernos proteger de la pandemia que nos está azotando en este minuto.